Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy, la corrupción. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 275,000 personas. Es muy triste esta enfermedad de COVID-19 que pareciera ya desapareció por algunos, que andan en espacios públicos sin cubrebocas y asistiendo a fiestas. Vamos a empezar el tema de hoy, la corrupción. Este tema del día de hoy me pareció muy importante dar nuestro punto de vista esta semana, ya que recientemente en la vida pública del país se mencionaron algunos casos que me parece que son de relevancia, ya que tienen que ver con un uso incorrecto de los impuestos por medio de los presupuestos de egresos que no son cumplidos correctamente. Recordemos que para que se pueda cumplir un ciclo fiscal en el gobierno, primero se debe desarrollar una ley de ingresos y un presupuesto de egresos por parte del Estado, en donde de forma discrecional determina en qué se deben gastar los impuestos recaudados por parte del Estado. Es muy importante resaltar que actualmente se gasta discrecionalmente los impuestos por parte del Estado, es decir, que decide qué es lo más importante para gastarlo, siendo la seguridad del país uno de los aspectos más importantes por estar siguiendo actualmente el modelo de estado de seguridad en lugar de estado de bienestar, donde ahí se utilizarían los impuestos para destinarlos a los derechos humanos principalmente. Cada año, la Auditoría Superior de la Federación realiza auditorías donde los resultados son entregados a los diputados federales, por lo que ellos deciden si dan seguimiento a algún mal uso de los impuestos o que no se aplicaron de forma correcta como se establecía en los presupuestos de egresos. De esta forma general es como se da el proceso de cobro de impuestos, uso de impuestos de forma discrecional en los presupuestos de egresos y revisión de uso correcto de los impuestos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde, como mencioné, los informes son entregados a los diputados federales para su seguimiento y aclaraciones pertinentes. En el área fiscal, así funcionan los ciclos fiscales gubernamentales, pero donde la corrupción, al parecer, interviene en esos ciclos fiscales que les comenté anteriormente. Hace unas semanas se hizo público un caso que me pareció sorprendente, ya que consistió en que unos jóvenes emprendedores desviaron 3,000 millones de pesos del presupuesto de egresos de hace unos años. ¿Cómo lo hicieron? Crearon empresas para simular la entrega de software y equipos de vigilancia para ser entregados a penales, para el monitoreo del buen comportamiento de los reclusos, lo cual, como vemos para empezar, el presupuesto de egresos tenía una buena intención para evitar peleas con este equipo, pero que estos jóvenes emprendedores, al faltarles un buen civismo fiscal, decidieron hacer un gran negocio, por lo que desviaron el dinero para fortunas personales. Como ciudadanos debemos entender que si queremos vender un producto al gobierno o prestar un servicio, debe ser real y con calidad, ya que para el gobierno, en este caso, tenga recursos, primero tuvimos que contribuir millones de mexicanas y mexicanos. Se tuvo que pagar el sueldo de todos los empleados de la Secretaría de Hacienda y el SAT, por lo que esos recursos valen oro. Por lo que no se debe perder de vista que son recursos para el bien público de las mexicanas y mexicanos, para lograr el bien común. Ciertamente, la idea de poderte hacer multimillonario, como en este caso del desvío de 3,000 millones de pesos del presupuesto de egresos, es una idea muy atractiva para cualquiera. Podrías comprar casas, autos, viajes
y tener una herencia para tus tataranietos. Pero al mismo tiempo debes ver que ese recurso, al no ser ocupado de forma correcta, genera pobreza y violencia en el país. Podrás vivir en un castillo con todos los lujos que te imaginas, pero si sales a la calle encontrarás toda esa otra realidad por no utilizar los recursos públicos, en este caso los impuestos, de forma correcta, ya que verás niños en las calles pidiendo limosna, vagabundos, migrantes durmiendo en los parques, calles con baches, hospitales con poco o sin ningún mantenimiento, escuelas públicas sin ningún mantenimiento correcto, además de sistemas de transporte sin un mantenimiento adecuado. Al tener esos dos mundos que les describí, las personas, antes de hacer este tipo de desvíos multimillonarios, deben de ponerse a pensar en esas consecuencias que generarán a México. Deben de pensar que nuestro destino como sociedad es lograr que sea mejor cada vez para esta generación y las siguientes generaciones, ya que si no pensamos en eso, las noticias de violencia y pobreza seguirán como constante en las noticias nacionales diariamente, en lugar que nos den buenas noticias como la creación de curas de enfermedades, ciudades sustentables con usos de invernaderos, con uso de tecnología de goteo para esas plantas, de esos invernaderos, tecnologías para limpiar el ambiente y el reciclaje. Todo esto debería suceder con un correcto pensamiento de las personas que pagan impuestos y los gobernantes que utilizan esos impuestos para los presupuestos de egresos. Es decir, que todos debemos tener esos conceptos tan básicos para lograr un país con más equidad y menos violencia. Actualmente, el partido que logró el triunfo hace 3 años en el gobierno lo ganó gracias a esta palabra, corrupción. La gente estaba desesperada porque no veía ningún avance y por el contrario, los casos del sexenio anterior eran más evidentes y de miles de millones de pesos, en donde el peor castigo para el que comete este delito, desde nuestro punto de vista, no es la cárcel o que se les exhiban las noticias de la noche, sino el peor castigo sería que devolvieran todo ese dinero que desviaron, que es principalmente de los impuestos, que tanto trabajo cuesta pagarlos, ya que se tienen que tener utilidades en tu negocio, además que se tienen que pagar los sueldos de las personas de Hacienda y el SAT para que lleguen a las arcas nacionales. Actualmente es muy difícil que se logre recuperar todo el dinero desviado de los impuestos que eran para el presupuesto de egresos, por lo que una correcta educación fiscal se evitaría llegar a estos extremos, ya que el ciudadano los pagaría correctamente los impuestos y los gobernantes los ocuparían correctamente, en donde ni los ciudadanos ni los gobernantes pensarían en desviar los recursos de impuestos, que conocerían el gran daño que harían a la sociedad y lo difícil que es su recaudación. Vamos a unos comerciales. Ya regresamos. El día de hoy estamos explicando el tema de corrupción. ¿Qué es la corrupción? La palabra corrupto viene del latín corruptus y significa el que se deja sobornar. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que significa todo, y ruptus, que significa roto. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja legítima, generalmente de forma secreta y privada. Desde el Poder Ejecutivo, escuchamos que la corrupción se acaba como se barran las escaleras, de arriba hacia abajo. Aunque pareciera una idea muy buena para empezar, nunca logramos escuchar una estrategia jurídica y administrativa para lograr acabar con la corrupción en México. Desde nuestro punto de vista, la corrupción se va a dar por varias razones. La primera, porque las leyes son muy enredadas
poco claras que los ciudadanos a pie no tienen otra opción más que la corrupción para tramitar sus permisos, por ejemplo, para iniciar un negocio, ya que para iniciarlo te piden muchos requisitos como permisos de salubridad, permisos de bomberos, permisos de protección civil, estar dado de alta en Hacienda, en finanzas, que tus trabajadores cuenten con seguridad social, revisiones de la Secretaría del Trabajo, en donde cada trámite, en lugar de ser fácil de poder realizarlo, son muy difíciles porque las leyes en algunos casos son poco claras y piden muchos requisitos para poder ser cumplidas, por lo que los ciudadanos ocupan esta salida equivocada que es la corrupción. La segunda razón es que la gente se quiere enriquecer de la noche a la mañana, como en las películas de Hollywood, en donde un día despiertas y estás en un castillo con 20 autos de lujo, un jardín de varias hectáreas, una sala comedor enormes y como 50 trabajadores a tu servicio. Pero esta segunda razón de la corrupción se llama avaricia. Esta deja a un lado el bien común de millones de mexicanas y mexicanos. La tercera razón por la que se da la corrupción es porque no existe un civismo fiscal, en este caso en el área de los impuestos, por lo que todos tienen una idea de qué son los impuestos y para qué se deben de utilizar. Pero al tener todos diferentes ideas o ninguna idea de los impuestos, cuando alguien llega al cargo de gobernante o tiene algún conocido en el gobierno, sucede lo peor, la corrupción. Desde nuestro punto de vista, para acabar la corrupción se tendría primero que reconocer que las leyes donde más sucede, como sería en el área fiscal, es porque son poco claras y difíciles de cumplir, por lo que primero se deben de modificar las leyes, en este caso las fiscales, para que cualquiera pueda leerlas y aplicarlas, además de delimitar las atribuciones de las autoridades fiscales. El segundo punto para poder acabar con este mal, la corrupción, es que se nos tiene que enseñar desde que estamos en kinder, primaria, secundaria, preparatoria, que vivimos en sociedad. Por lo que, si este es el caso, la sociedad debe dar las herramientas adecuadas para que uno se pueda desarrollar profesionalmente y personalmente. Esas herramientas a las que me refiero son hospitales públicos de calidad, escuelas públicas de calidad, parques públicos de calidad, calles de calidad. Con calidad me refiero con un buen mantenimiento a través de todo el año, además de lograr combatir los problemas sociales como niños en la calle, migración, rehabilitación de internos en centros penitenciarios, con un buen uso de los impuestos. La tercera forma para acabar con la corrupción es un buen civismo fiscal, desde niños hasta adultos, donde se explique que se deben pagar y que se deben dar un buen uso de esos impuestos por medio del estado de bienestar para que se otorguen los derechos humanos a la población, para que de esta forma se logre el bien común y reducir la violencia en el país. La corrupción no se combate implementando penas de privación de libertad de hasta 100 años para los que cometan la corrupción. Se combate con leyes claras para dar seguridad jurídica para que de esta forma se puedan cumplir estas leyes fácilmente. Se combate con una correcta educación por parte del Estado desde niños hasta adultos, donde se indique que vivimos en una sociedad y que si no logramos un buen uso de los impuestos, causará muchos problemas sociales que derivan en una violencia constante en el país. La política es una buena herramienta para acabar con la corrupción, pero debe ser trasladada al área jurídica y administrativa. De lo contrario, solo se queda en buenos deseos, donde la gente se confunde si ya se acabó la corrupción o si sigue vigente la corrupción. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la corrupción. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.